Buenas tardes a todos, los compañeros del taller José Matías Manzanilla y bueno, al público también general, ¿no? El tema que voy a exponer es el de los principios del derecho del trabajo. Hemos tenido como lecturas de referencia dos, ¿no? Dos principales. Una es la del jurista uruguayo Américo Pla Rodríguez, que se llama los principios del derecho del trabajo. La otra lectura es del mismo nombre, es de Sergio Gamonal Contreras. Es un artículo publicado dentro de un libro cuyo director es Juan Raso Delgue, ¿no? Otro uruguayo. Eh, bueno, estas dos lecturas van a ser de referencia, pero mi exposición va a estar más referida a digamos, también voy a recurrir a otros autores para poder, digamos, facilitar la explicación. En primer lugar, voy a referirme a un panorama general de lo que es los principios del derecho para luego adentrarnos a los principios del derecho del trabajo en específico. Bueno, en cuanto a los principios generales del derecho, debo mencionar aquí que existe mucha controversia. Eh, por, Hay principalmente dos posturas, ¿no?, acerca de la naturaleza de los principios generales del derecho, que es importante conocer. En primer lugar, tenemos la corriente jus naturalista, que hace referencia a los principios generales del derecho como unas entidades metafísicas, ¿no?, que van a ser plasmadas luego en el derecho. Tiene la ventaja esta postura digamos, de poseer una amplitud, ¿no?, de aplicación de los principios. Pero digamos que hay un conflicto aquí cuando se refiere que los principios son aplicados a todos los casos y no pueden ser divididos, ¿no? La otra postura es la de los positivistas, que mencionó también Yasser en la anterior lectura. Los positivistas mencionan que los principios solo van a estar ubicados en las normas positivizadas, ¿no? Tiene la ventaja de que a través de esta posición, los principios pueden ser divididos por ramas incluso, ¿no? En el caso de los principios del derecho civil, los principios del derecho laboral, del derecho penal, ¿no? Entonces hay una facilidad aquí de manejo de los principios. Sin embargo, la desventaja de esta postura positivista es que los principios solo van a estar referidos a llenar un vacío en la ley y no van a tener, digamos, una posición de crítica respecto a esta ley, ¿no? Una ley puede ser injusta, pero los positivistas simplemente se ocupan si es válida o inválida. Entonces, a inicios del siglo XX, Giorgio Del Vecchio, un jurista importante italiano, quiso conciliar estas posiciones, ¿no? Y mencionaba que los principios pueden ser recogidos, ¿no?, si bien son, digamos, entes metafísicos, pueden ser recogidos por el hombre a través de su razonamiento, ¿no?, y pueden ser plasmados en la legislación positiva. Pero Jorge Rendón Vázquez, en su libro El derecho como norma y como relación social, señala y hace una crítica a esta posición de Giorgio Del Vecchio, y señala que es muy individualista, ¿no?, y no está tomando en cuenta las relaciones sociales que existen para la formación de estos principios, si bien acepta que no son entidades metafísicas, ¿no? Entonces, partiendo de este punto de vista, Jorge Rendón Vázquez señala que los principios son motivaciones que tienen los ordenamientos jurídicos y dependerá de estos sistemas jurídicos, uh, bueno, de que opten por uno u otro principio, ¿no? Así, en el sistema capitalista tenemos los principios propios que son el principio de la voluntad, ¿no?, de dar primacía a la voluntad de las partes.
entre otros principios, ¿no? Principios propios de la actividad privada también. Y bueno, este es un esquema general de lo que son los principios, bueno, los principios del derecho. Por otra parte, hay un tema muy importante aquí también que hay que referirnos, que es el de la diferencia entre los principios y las normas, que hace referencia a Américo Pla en su teoría general. Por una parte tenemos al autor, cita Sergio Gamonal, cita a Alexi, mediante el cual hace una diferencia. Los principios, a diferencia de las reglas, tienen una gradualidad, ¿no?, en la aplicación. En cambio, las reglas, señala Alexi, Robert Alexi, que pueden ser aplicadas o no aplicadas, ¿no? Que pueden ser, no hay un punto medio, ¿no? O se aplican o no se aplican. En cambio, los principios, digamos que hay una gradualidad. Y en este punto también va a coincidir Ronald Working, ¿no? Pero no va a llamar reglas, sino va a denominar normas, ¿no? Normas y principios. Pero va a ser la misma diferencia, ¿no?, ya que los principios van a tener, digamos, esa cualidad de tener un mayor peso, ¿no?, respecto de otros. A diferencia de las normas que pueden ser válidas o inválidas. Américo Pla, digamos que coincide con estas posiciones, ¿no? Él hace una diferencia también entre principios y normas. Pero esta diferencia nos señala que también está referida a que las normas son aplicadas en determinadas situaciones. En cambio, los principios son, digamos, dados de manera más general, ¿no? Y solo se concretizan cuando es aplicado, ¿no?, a una determinada situación. Sin embargo, estas posiciones, nos señala el autor Sergio Gamonal, han sido muy criticadas, porque hay situaciones donde hay normas que no son necesariamente claras. Pueden haber normas muy ambiguas, y en estos casos se hace muy dificultoso interpretarlas, ¿no? Por otra parte, hay principios en donde su aplicación es muy directa, puede ser muy directa, no es tan general como mencionan, ¿no?, Alexi o Working. Tal es el caso, por ejemplo, del principio de no discriminación. En ciertos casos, pues, se aplica o no se aplica, ¿no? Y otros principios. También, en este aspecto, digamos que el otro extremo, podríamos mencionar al autor Norberto Bobbio, que señala que los principios son una especie de normas generales, ¿no? Y él lo sustenta por la misma función que tiene, ¿no? Una norma general respecto de una norma especial, ¿no? La norma especial, para poder también interpretarla, recurrimos a unas normas generales para ver el sentido de esta norma. Igual actuarían los principios, y en esto también coincide el doctor Jorge Rendón Vázquez, en su libro Derecho del Trabajo, Teoría General 1. Y bueno, con respecto a los principios ya centrándonos en el principio del derecho del trabajo, aquí voy a remitirme a esta lectura, ¿no?, de Sergio Gamonal, que menciona por qué es tan importante los principios del derecho del trabajo, sobre todo para los litigantes, ¿no? En primer lugar, nos señala que hay una explicación dogmática e histórica, ¿no?, ya que el derecho del trabajo siempre ha querido desligarse del derecho civil, y gracias a los principios lo ha podido lograr, ¿no?, lo está logrando. Por otra parte, tenemos un enfoque cultural, ¿no?, mediante el cual hay un quiebre, digamos, ¿no?, de esta cultura formalista y privatista del derecho civil, ¿no?, en donde primaba la voluntad, ¿no?, de las partes. Y por último tenemos una visión normativa referida a que, sobre todo en Latinoamérica, que no tiene tan desarrollado, ¿no?, digamos, su actividad de los derechos colectivos,
se ha incidido en en los derechos individuales y por eso se ha utilizado mayormente a los principios, ¿no? El tema de los principios, a diferencia de Europa. Eso lo pueden comprobar revisando los textos de varios autores de España, de Italia, en donde no hacen tanta incidencia en el tema de los principios, ya que en estos casos los conflictos los resuelven a través de los sindicatos, ¿no? A través de, digamos, una cuestión fáctica más que jurídica. En nuestro caso, ¿no? La conflictividad se resuelve a través de la vía judicial mayormente, por lo que Sergio Gamonal señala, ¿no? Deduce de aquí que en nuestro sistema, ¿no? Se protege de en una menor medida a los trabajadores justamente por esta estructura que tiene, ¿no? Por esta estructura que tienen los países latinoamericanos de incidir en los derechos individuales. Si revisan el texto, otro texto de Sergio Gamonal de la Introducción al Derecho del Trabajo, él nos va a mencionar justamente dos estructuras principales, ¿no? Que se diferencian de los países latinoamericanos de los países europeos. La estructura individualista es justamente aplicada en nuestros países, a diferencia de las estructuras colectivas. Y esto es una elaboración, digamos, muy, si bien es esquemática, es muy pedagógica porque nos ayuda a entender por qué nuestra problemática es muy diferente, ¿no? Respecto a los países europeos. Entonces, hay una definición que ha sido muy ampliamente, digamos, tomada por varios autores, de Américo Pla Rodríguez, ¿no? Un autor uruguayo muy importante en cuanto a estos temas. No se puede revisar, ¿no? Un tema de los principios del derecho del trabajo sin revisar este libro importante. Y señala el autor Américo Pla Rodríguez que en su definición que son líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las ya existentes y resolver los casos no previstos. Esta es la definición que se ha extendido bastante de Américo Pla Rodríguez. En cuanto a las funciones de los principios, nos señala este autor, tomando como de base esta división que hace el civilista español Federico de Castro, que va a tener básicamente tres funciones. Una función informadora, ¿no? Que inspira al legislador en la creación de normas, ¿no? Una función que es muy cuestionada porque no necesariamente ocurre así, ¿no? Eso lo vemos en nuestra legislación laboral. No necesariamente los legisladores han tomado como inspiración los principios del derecho del trabajo para la dación de estas leyes. Otra segunda función es la función normativa, ¿no? Que actúan como fuente supletoria de la ley, ¿no? Son unos medios para integrar el derecho, ¿no? También lo denominan función integradora. En cuanto a la tercera función, la interpretadora, ¿no? Estas operan como criterio orientador del juez o del intérprete. Luego el autor Américo Pla Rodríguez señala, se cuestiona si los principios del derecho del trabajo constituyen fuentes. Pero él mismo se responde y dice que no constituyen fuentes. Y esto por el hecho de que si bien tiene una función normativa, esta función es solo una expresión de la doctrina, ¿no? No es digamos, una función directa para la creación de normas o para llenar los vacíos de las normas. En cuanto a la visión crítica de los principios que menciona Américo Pla Rodríguez, él va a dividir en una serie de puntos positivos y otros puntos negativos de utilizar, ¿no?, los principios del derecho del trabajo. En primer lugar, tenemos 4 puntos que son favorables para la utilización de los principios. En primer lugar, tenemos la utilidad, ¿no?
Esto lo vemos en la práctica. Muchos litigantes utilizan a los principios para defender sus causas. También para la petición de una serie de derechos, para invocar, para ser invocados incluso en escritos, en demandas, ¿no? Ha sido muy útil en estos casos el uso de los principios del derecho del trabajo. Como segundo punto tenemos a la fecundidad. La diversidad de aplicaciones por las que puede resultar, ¿no? Que puede ser utilizada en los principios del derecho del trabajo. No solo situaciones conocidas, sino también las que están por conocerse, ¿no? Las nuevas situaciones también pueden ser, digamos, utilizados para el uso de los principios del derecho del trabajo. También pueden ser utilizados para, digamos, para estas nuevas situaciones, ¿no? Pongamos el caso de las tecnologías, ¿no? De las nuevas tecnologías que están en boga y el uso de las aplicaciones, ¿no? El tercer punto es la función protectora, ¿no? Mediante los principios, la labor jurisprudencial se difunde y ordena, contribuyen a darle solidez, firmeza y vigor a toda la disciplina, ¿no? Y un cuarto y último punto favorable es el dinamismo, ¿no? Ayudan a dar impulso y avance ¿no? a esta disciplina, y señala el autor que, que por este mismo motivo es que muchos han intentado contener, detener o destruir el derecho del trabajo, ¿no? Justamente atacando a los principios. En cuanto a los aspectos negativos, el autor básicamente se refiere a su uso, ¿no? Debido a que, en primer lugar, su alusión sin la profundización ni la justificación de la mención, e incluso puede incurrir en errores en su invocación, ¿no? Pueden invocar principios que no, en realidad no se deben invocar en tales casos. Por otra parte, puede contribuir a la pérdida de rigor de la disciplina, debido a que es imprecisa por naturaleza, ¿no? Pero defiende Américo Pla que esto no deja de ser verdad, de que los principios también tienen límites y que también poseen una seriedad en su aplicación. Un punto muy importante y que pocos autores tratan respecto a los principios del derecho del trabajo es su unión respecto al tema de la globalización, ¿no? Cómo incide la globalización en los principios del derecho del trabajo. En primer lugar, la globalización señala que es la eliminación de sistemas protectores de producción nacional de cada país y el impulso del libre comercio en todo el universo, a través de una serie de factores, ¿no? El desarrollo tecnológico, sobre todo las tecnologías de comunicación y de transporte, ¿no? Digamos, que han facilitado estas comunicaciones entre diversos países. La caída del muro de Berlín, que también ha posibilitado el desarrollo de otras corrientes políticas, o digamos otros sectores políticos, sobre todo el neoliberalismo, y la proliferación de las sociedades multinacionales, ¿no? Ahora bien, ha tenido dos grandes consecuencias esta globalización, señala Américo Pla. En primer lugar, y como es evidente, es el aumento del desempleo. Y en segundo lugar, es el auge del neoliberalismo, que han aprovechado las circunstancias políticas favorables, difundiendo su mensaje y discurso. Ahora, Américo Pla señala en relación con la flexibilidad laboral que mayormente se ha unido, ¿no? Digamos, esta relación, ¿no? Globalización y la necesidad de flexibilizar para poder ser más competitivo. Pero Américo Pla justamente critica esto porque no se ha estudiado bien, digamos, lo que es el costo laboral. Y que el costo laboral, digamos, incida directamente en la competitividad, ¿no? Pues hay otros factores que no han sido considerados, como el tema de la organización empresarial, ¿no? El tema incluso de los tributos, y también, que no es menos importante, las motivaciones de los trabajadores, ¿no? Una buena remuneración motiva a los trabajadores, ¿no? Entre otros factores.
y que si desean también pueden revisar el texto de la función económica del derecho del trabajo del doctor Jorge Rendón Vázquez, donde va a incidir justamente en estos factores, ¿no? El neoliberalismo, básicamente, entre las motivaciones, ¿no? Para el aumento de la competitividad, no solo ha incidido en uno, que es el tema de los despidos, ¿no? Habiendo otros tantos. Entonces, justamente la crítica de Américo Pla incide en esto, en que, digamos, ya a través de una ideología neoliberal se pretende justamente recargar, ¿no? En los derechos laborales los problemas de la competitividad, de la crisis económica también, podríamos incluirle aquí. En cuanto a la flexibilidad laboral, seguimos en esta parte. Hay una cita muy importante que hace Américo Pla del doctor brasileño Víctor Russomano, que destaca que con el pretexto de la flexibilización se está intentando hacer la relectura revisional del derecho del trabajo, y que lo más preocupante es que detrás de la flexibilización se desencadena la campaña por la desregulación del derecho del trabajo, al cual hay que defender en su integridad. Si bien para Américo Pla flexibilidad no necesariamente se refiere a desregular, ¿no?, el derecho laboral clásico, sí hay, digamos, para otros autores, digamos que esta flexibilidad laboral ha implicado en la práctica justamente eso, la desregulación. Cita aquí Américo Pla al doctor Jorge Rendón Vázquez. Al estudiar el avance de la flexibilización laboral en América Latina, que concluye que en realidad no ha aumentado, o mejor dicho, que ha fracasado en su lucha contra el desempleo. Y en este aspecto aquí, digamos, he permitido recoger una cita que hace en el año 2016 el doctor Jorge Rendón Vázquez, ya un poco incidiendo en este aspecto, ¿no? Voy a leerlo así rápidamente. En veintitantos países de América Latina se puede encontrar todas las variantes de esa experiencia y el mismo resultado, o sea, de la flexibilidad laboral. La flexibilidad no ha significado nada bueno, no ha podido reducir el desempleo, no ha promovido la inversión, no ha contribuido a elevar el nivel de vida de la población, tampoco ha generado un mayor valor agregado ni ha posibilitado un aumento de las contribuciones al fisco. Por el contrario, ha servido para darles a los empresarios beneficios suplementarios, efímeros, y el desahogo de una revancha contra los dirigentes sindicales y los trabajadores conscientes de sus derechos sociales, en quienes vieron sus enemigos tradicionales. Y finalmente termina: ni la inversión ni la producción puede aumentar, ni tampoco las ganancias, con una fuerza de trabajo desvalorizada, es decir, sin una formación profesional adecuada y mal retribuida. Si bien Américo Pla Rodríguez señalaba que no necesariamente la flexibilidad laboral va a implicar una desregulación, y bueno, sustenta, ¿no?, de que en el derecho del trabajo siempre ha habido flexibilidad laboral. Aquí habría que precisar, en todo caso, si vemos el libro de Óscar Hermida Uriarte, La flexibilidad, él va a señalar que sí, ¿no?, en el derecho del trabajo siempre ha habido flexibilidad, pero una flexibilidad hacia arriba, es decir, en el logro de mejores derechos para los trabajadores, ¿no?, en relación con las fuentes normativas. Pero actualmente vivimos una flexibilidad hacia abajo o en peyus, es decir, una flexibilidad en la cual los derechos laborales se desregulan, ¿no?, y afectando gravemente a los trabajadores. En cuanto a la enumeración de los principios del derecho del trabajo, siguiendo con esta posición del doctor Jorge Rendón Vázquez, que los principios no son entidades abstractas y que dependen, digamos, del sistema jurídico en el cual son enunciados, es por ello que se explica que una gran cantidad de autores hagan unas enumeraciones distintas de los principios del derecho del trabajo, ¿no? Tenemos a varios autores como Alonso García, Américo Pla también hace una enumeración que ha sido muy tomada por nuestra legislación, por nuestra, digamos, nuestra doctrina nacional.
pero también tenemos de otros, de Umberto Podetti, y, en fin, un sinnúmero de principios, de enumeraciones de estos principios. Sin embargo, me parece válido esta postura que tiene Sergio Gamonal Contreras, cuando afirma que de todos estos principios, muchos son principios en realidad generales del derecho. Lo que debemos hacer es justamente recoger los principios que son propios del derecho del trabajo. Entonces, y básicamente, el doctor Sergio Gamonal va a recoger el principio protector, ¿no? Y se va a basar en el doctor argentino Mario Ackerman, para decir que este principio protector va a tener diversas manifestaciones, manifestaciones técnicas, le llama él, básicamente 4. El principio protector va a manifestarse en los principios de continuidad, de irreversibilidad y el principio de la primacía de la realidad, ¿no? O sea, estos 3 principios, que para otros autores son principios separados, ¿no? Independientes, para Sergio Gamonal Contreras, estas van a ir integrados en el principio protector, un principio más, digamos, que abarca, ¿no?, todos estos principios. Entonces, si bien hay que mencionar también la división que hace Américo Pla Rodríguez, que este principio protector, él hace una enumeración de 7 principios, incluso señala que es extensivo, ¿no? O sea, puede haber muchos más principios que pueden ser enunciados. Menciona principios, principio protector, aparte de el principio de continuidad, el principio de razonabilidad, entre otros. Ahora, incidiendo en los principios, en el principio protector, ¿no? Básicamente se refiere al hecho de que en la doctrina, ¿no?, se ha reconocido esta, digamos, esta sujeción del trabajador, ¿no?, por parte del empleador, o lo que Alan Supiot ha señalado como la voluntad del empleador, del trabajador frente al empleador. Como hemos señalado en la primera sesión, ¿no?, el texto de Supiot justamente hace referencia a esta, digamos, sujeción del trabajador frente al empleador como un elemento, como una, digamos, una explicación estructural de esta problemática del derecho laboral. Pero también hemos hecho la crítica de que esto no puede ser explicado simplemente por el derecho. Aquí interviene también la economía, ¿no? Esta sujeción básicamente es económica. Muy posteriormente ya es jurídica. Entonces, aquí había que incidir en eso, ¿no? Que, digamos, que una desigualdad económica es la base para la cual ha surgido ya el derecho para regular, digamos, esta situación de sujeción del trabajador frente al empleador. Entonces, lo que sí reconoce Sergio Gamonal Contreras en este aspecto es que el derecho del trabajo no afecta, digamos, la continuidad empresarial, ¿no?, así como también el lucro de los empleadores. Y esto le conlleva a decir que el derecho del trabajo, si bien protege a los trabajadores, también tiene un rol importante en la protección de los derechos de los empresarios, de los empleadores. Y esto ya nos remite a la corriente crítica, ¿no?, que, bueno, podemos decir que fue iniciada en Francia con Gerard Leon Kane, ¿no? Para este autor, incluso desde una posición más crítica, él señalaba que el derecho del trabajo en realidad debería denominarse derecho del capital, ¿no?, porque justamente protege a los empleadores, ¿no? Es un medio de protección también frente a los conflictos que puedan generar los trabajadores, peligrando, digamos, su normal desenvolvimiento, ¿no?, empresarial. Entonces, este principio protector ha sido, digamos, dividido en 3, básicamente, ¿no? Básicamente por Américo Pla, ¿no?, que ha difundido mucho su doctrina, ¿no?, en países de Latinoamérica. El primero de ellos es el tema del principio, el principio de indubio pro operario. ¿Qué se refiere con el principio de indubio pro operario?
básicamente se refiere a su aplicación a través de la vía judicial, a través del juez, ¿no? Que ante unas, digamos, ante varias interpretaciones que puede hacerse sobre una normativa, el juez debe elegir la que sea más favorable al trabajador. Por otra parte, Sergio Gamonal Contreras nos señala que también hay un principio que es aplicable al legislador, que es el principio pro operario, no indubio, sino solamente pro operario, que justamente ayuda al legislador para dar normas que favorezcan a los trabajadores, ¿no? Como parte más débil de esta relación laboral. En cuanto al indubio pro operario, ¿no? Los jueces justamente van a utilizar este principio, pero según el autor, Sergio Gamonal, eh, las normas, incluso la norma más simple, ¿no? Puede ser objeto de diversas interpretaciones y por ello no puede ser aplicado el principio pro operario, indubio pro operario, en todas las normas, sino que solamente deberían ser aplicados en aquellas normas dificultosas o dudosas, señala él. ¿Y a qué se refiere con normas dificultosas o de gran dificultad? Se refiere básicamente a cuando existe, digamos, una indeterminación en su interpretación o cuando hay, digamos, cuando se evidencia que esta norma no ha sido elaborada justamente para un caso, para este caso que es imprevisto, ¿no? Para un caso imprevisto. Incluso, señala él, que una norma dudosa también puede ser una norma que expresa una injusticia o una norma perversa. En estos casos, el juez, en la práctica, no está aplicando el indubio pro operario, sino lo que hace es, al no aplicar esta norma, sino al crear una norma, está aplicando el principio que más de un corte legislativo, que es el principio pro operario que mencioné al inicio. Pero digamos que ya acepta Sergio Gamonal que el juez puede crear derechos en estos casos, ¿no? Y bueno, aquí también un poco se diferencia de esa actitud positivista, ¿no? Que tienen muchos, de que el juez solo es boca de la ley, ¿no? Eso ya viene del siglo XIX. En nuestra Constitución, en este caso, el principio indubio pro operario se va a manifestar y se va a señalar que solo va a ser aplicado en caso de duda insalvable. Esto es en el artículo 26, inciso 3 de la Constitución, ¿no? Y hay una sentencia que, digamos, incide en este aspecto y va a reconocer muchos principios también del derecho del trabajo, que es importante conocerlo, que es la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 008-2005-PI/TC, ¿no? Que es un proceso de inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, ¿no? En el caso Gorriti, en el cual se considera que la aplicación de este principio está sujeta a las siguientes consideraciones. Va a básicamente 4 consideraciones para la aplicación del principio indubio pro operario. La existencia de una norma jurídica que ofrece varios sentidos, la imposibilidad lógico-axiológica de dirimir una duda mediante cualquier método de interpretación emitido como válido por el ordenamiento nacional, es decir, se va a aplicar todos los criterios, ¿no?, de interpretación antes de poder aplicar el indubio pro operario, y es lo que puede ser muy criticable, ¿no? Como, es decir, este principio termina siendo la última rueda del coche. El tercer punto es la obligación de adoptar como sentido normativo a aquel que ofrece mayores beneficios al trabajador, es decir, la aplicación ya de este principio. Y finalmente la imposibilidad del operador de integrar la norma, ya que el principio no se refiere a suplir la voluntad de éste, sino a adjudicarle el sentido más favorable al trabajador. Otro aspecto que deviene del principio protector es la regla de la norma más favorable.
que se refiere básicamente a que cuando existen varias normas que, digamos, ante una situación jurídico laboral, se va a preferir a la norma que es más favorable al trabajador. Pero para la aplicación de, digamos, de esta, o para poder encontrar en realidad una problemática aquí entre normas, se debe antes realizar una especie de filtro, ¿no? Es decir, conocer si no hay una, digamos, si, si existe una contradicción entre normas de aspecto jerárquico, es decir, si no hay una contradicción en el aspecto jerárquico, se pasa a la siguiente etapa de ver si no hay una contradicción en cuanto al aspecto de la especialidad, ¿no? Una norma general y una norma especial. Si no hay una contradicción aquí, se pasa al último punto, que es la temporalidad. Es decir, si una norma, si una norma es posterior a otra, ¿no? Como sabemos, la norma posterior deroga a la anterior. Entonces, si aún así sigue existiendo una contradicción, entonces aquí recién se va a aplicar el principio o la regla de la norma más favorable. Eh, como mencionó Yasser en el anterior artículo, él se refirió a la teoría de los hechos cumplidos y que fue reemplazada por la teoría, o que reemplaza la teoría de los derechos adquiridos, ¿no? Este es el artículo 103 de la Constitución. Lo que habría que precisar también aquí es que el autor Jorge Rendón Vázquez, en su libro Derecho del Trabajo, Teoría General, señala que en realidad, al parecer, estaría afectando, ¿no?, este principio, pero en realidad no es así, porque señala que también existe un artículo en la Constitución, el artículo 62, el cual señala que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Entonces, de este modo, el artículo 62 se aplica también a las relaciones individuales y colectivas por su naturaleza contractual. Entonces, pero solo en cuanto sean desfavorables, pero no si confieren mejoras en remuneraciones y condiciones de trabajo. Es decir, a estas relaciones, ¿no?, individuales y colectivas, al ser también contractuales, digamos que no va a ser afectado este principio de la norma, de la regla de la norma más favorable. Y finalmente también menciona el doctor Jorge Rendón que este principio tiene como base el artículo 23, ¿no? El Estado está obligado a promover las condiciones para el progreso social y económico. Y el artículo 34, ¿no?, que se refiere a que el derecho a la remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar económico y espiritual. Ahora, hay otros principios que menciona el doctor Sergio Gamonal que van a ser, digamos, derivados, según él, de este principio protector, ¿no?, en base también al autor Mario Ackerman, como es el principio de la irrenunciabilidad, ¿no?, mediante el cual niega validez jurídica a todo acto del trabajador que implique una renuncia a sus derechos laborales, constituyendo una limitación a la autonomía de la voluntad. Esto lo encontramos también en la Constitución, ¿no?, el artículo 2, inciso 2, ¿no? Si bien algunos consideran que ningún derecho laboral puede ser objeto de renuncia, existe también en la doctrina, ¿no?, el tema de la flexibilidad de los principios del derecho del trabajo que nos ha hablado Yasser, mediante el cual se pretende reducir los derechos de los trabajadores. Ejemplos de ello tenemos varios, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el tema de la reducción de las remuneraciones, ¿no?, por este estado de emergencia nacional. En cuanto a las relaciones colectivas y cómo se aplica esta irrenunciabilidad de los derechos laborales, vemos que básicamente existen dos teorías. La teoría de la modernidad y la teoría de la incorporación. La teoría de la modernidad se refiere a que un convenio colectivo, cuando pierde vigencia, esta ya no va a incidir en el contrato de trabajo. Y viceversa, ¿no? La teoría de la incorporación, que se refiere a que cuando un convenio colectivo pierde vigencia, estos derechos
se van a mantener todavía en el contrato individual del trabajo, y no van a ser afectados si es que hay un convenio posterior que disminuya, digamos, estos derechos con respecto al anterior convenio. Sin embargo, señala el doctor Arévalo que nuestra legislación, o mejor dicho, nuestra doctrina, lamentablemente ha utilizado la primera teoría, ¿no? La teoría de la modernidad, ¿no? Entonces, un convenio colectivo ya no va a seguir rigiendo, digamos, o ya no va a proteger estos derechos en el posterior convenio. Y esto básicamente porque se ha entendido que los sindicatos son, digamos, que son entidades que tienen mayor poder que los trabajadores individualmente considerados, ¿no? Entonces aquí va a regir una especie de voluntad, ¿no? A la manera civilista, ¿no? Con respecto al empleador, ¿no? La libertad, la libertad de la voluntad. El principio de continuidad, ya vamos viendo más rápido, porque ya estamos con el tiempo. Solo voy a mencionar nada más este aspecto. El principio de continuidad también ha sido, digamos, afectado mucho por, el, por esta corriente flexibilizadora del derecho del trabajo. Que si bien en un primer momento, incluso hay autores que han mencionado que la continuidad debería ser parte ¿no? de los elementos del contrato de trabajo, así como son la subordinación, ¿no? La remuneración, y bueno, el tema de la prestación efectiva de labores, también la continuidad, según Juan Ensink, el jurista argentino, señala que si bien se acepta, por ejemplo, que el tracto sucesivo, ¿no? del contrato de trabajo, eh, también debería, digamos, aceptarse que la continuidad, igual a Américo Pla, ¿no? señala que la importancia de la continuidad laboral en el derecho del trabajo, ¿no? o en el contrato de trabajo también. Pero a través de la corriente flexibilizadora, digamos, esta de lo que antes incluso podría ser un elemento del contrato de trabajo, ha terminado por ser simplemente aplicado en algunas situaciones, ¿no? Ya, aún quedan 20 minutos, dice. Ya, bueno, sí, estaba explicando esta parte de cómo Américo Pla incide que el principio de la continuidad laboral es tan importante que, digamos, debe ser aplicado en una diversidad de aspectos, ¿no? No solo en los contratos, en la contratación en primer momento, ¿no? de la firma del contrato de trabajo, sino también durante la permanencia, ¿no? Y también durante la etapa de la terminación del contrato de trabajo. Un aspecto que puede ser aplicado también en el caso de la transmisión de empresa. En nuestro país no está regulado en la práctica. Antes había una ley que se protegía, digamos, a los empleados cuando hay un cambio de empleador, ¿no? Entonces se protegía su estabilidad, ¿no? En la empresa. Pero es a partir de los años 90 donde se va a derogar esta legislación, y actualmente digamos que frente a una transmisión de empresa no hay una norma expresa que proteja al trabajador, y solo a través de la vía judicial de donde digamos que hay algunos fallos, donde en algunos casos se protege esta estabilidad y en algunos casos no, ¿no? Es un problema que todavía este, que es muy actual, a diferencia de otras legislaciones, como el caso español o el caso argentino, donde en su propia norma existe, digamos, una serie de artículos reunidos eh, que hacen referencia al tema de la transmisión de empresa, ¿no? De la situación de los trabajadores frente a la transmisión de empresa o cambio de empleador. En nuestra legislación se va a expresar esta continuidad laboral en diversos aspectos, ¿no? Como he mencionado,
la presunción de contrato a plazo indeterminado y extinción solo por causa prevista en la ley, la indemnización tarifada por despido arbitrario. Bueno, aquí también hay otro aspecto muy controvertido, ¿no? Es decir, si una indemnización frente al despido arbitrario va a proteger realmente a la continuidad del trabajador, o es como muchos han criticado, como el doctor Antonio Ojeda Avilés, ¿no? Que él señala que el empleador, ¿no? Mediante esta simple indemnización puede despedir a sus anchas a cualquier trabajador, ¿no? Es decir, con este afán de lucro. Y también el doctor Jorge Rendón Vázquez, ¿no? Que ha hecho esta crítica a estos conceptos de estabilidad laboral absoluta y estabilidad laboral relativa, ¿no? Es decir, eh, digamos que aquí ya hay una especie de manejo en la doctrina intencional, ¿no? ¿Cómo se puede referir que una estabilidad laboral es absoluta? Es decir, en realidad no existe eso, porque eso implicaría que el empleador sea a su vez trabajador, es decir, que no pueda despedir. Eso en el derecho sabemos que no hay nada absoluto. Y más bien lo que tenemos actualmente no es una estabilidad laboral relativa, sino una inestabilidad laboral, ¿no? O una inestabilidad laboral relativa, si se quiere llamarlo así. Entonces, el verdadero problema aquí es saber si solamente con la indemnización se protege al trabajador o también puede ser protegido a través de la reincorporación, ¿no? A la empresa. Y en esto ha habido muchos debates eh, que surge también con el tema de la propia Constitución, cuando solo menciona eh, que solo hay una debida protección, ¿no? Y se remite a la legislación, ¿no? de los despidos arbitrarios, en caso de despidos arbitrarios. Sin embargo, a través en el año 2001, ¿no? Surgió una serie de sentencias del Tribunal Constitucional en donde justamente afirman que una protección del trabajador frente al despido arbitrario no solo puede ser a través de una indemnización, sino también que reconoce que también puede ser protegido el trabajador a través de una reincorporación, ¿no? Y que las normas convencionales no obligan a una, digamos, disminución de derechos en las normas nacionales. Eso es evidente. En cuanto al principio de la primacía de la realidad, señala el doctor Rendón que debe ser la relación laboral tal como ella es, o que debe ver la relación laboral tal como ella es, o se desenvuelve realmente, aun cuando el contrato escrito o verbal establezca otra cosa. Su finalidad fundamental es combatir el fraude a la ley, que por lo general afecta al trabajador, quien se ve obligado a someterse a formas contractuales ficticias o a aceptar condiciones inferiores a las dispuestas por la norma. En este caso, la ley 28806, Ley General de Inspección de Trabajo del año 2006, lo regula expresamente, ¿no? En el cual se señala que hay un privilegio de los hechos constatados respecto a los documentos formales, ¿no? Entonces, justamente la primacía de la realidad, ¿no? Digamos, es un principio mediante el cual también el derecho del trabajo se desvincula del derecho civil, ¿no? Del formalismo del derecho civil, mediante el cual todo debe verse a través de documentos. Y esto es justamente una expresión también de lo que es el carácter protector del derecho del trabajo, que para Sergio Gamonal es, digamos, solo una manifestación de este principio mayor, que es o principio matriz, como señala Américo Pla, ¿no? El principio protector o principio tuitivo del derecho del trabajo. En cuanto al principio de razonabilidad, ¿no? Esto es, digamos, uno de estos principios que Sergio Gamonal criticaba, porque este principio, digamos que se utiliza en otros derechos, ¿no? Son más bien principios generales y no principios propios del derecho del trabajo.
Para Américo Pla consiste en la afirmación esencial de que el ser humano en sus relaciones laborales procede y debe proceder conforme a la razón. En nuestro país se aplica este principio de la razonabilidad en la aplicación de medidas disciplinarias dentro de los límites de la razonabilidad, ¿no? La 728, el artículo 9. En el caso del ius variandi, también, ¿no? El empleador no puede, mediante el ius variandi, hacer lo que sea, ¿no? Todo tiene que ser justificado y también aplicado este principio de razonabilidad. También el artículo 9 del 728 se menciona esto. El otorgamiento de plazo razonable para descargos e imputación de falta grave. También aquí actúa el principio de razonabilidad, ¿no? Hay que dar un plazo razonable al trabajador para que pueda presentar su descargo frente a digamos, una iniciativa que tiene el empleador de despedirlo. También se aplica la verificación de la razonabilidad del periodo de suspensión temporal de labores. Y finalmente, bueno, también el determinar valor de transporte a fin de no considerarlo como remuneración computable para el cálculo de la CTS, ¿no? Es decir, el empleador no puede dar, digamos, una suma muy considerable a un trabajador por concepto de transporte si solamente ha recorrido una distancia muy pequeña, por ejemplo, ¿no? Y en realidad lo que quiere hacer el empleador es ocultar, ¿no? En realidad un concepto remunerativo, ¿no? Entonces aquí también se aplica el principio de razonabilidad para, o digamos, conocer qué tanto puede gastar el trabajador en un transporte, ¿no? Y en eso, y bajo este principio, digamos, se va a evaluar. Esto también ocurre para determinar el valor de las condiciones de trabajo, para no ser consideradas como remuneración computable para el cálculo de la CTS. Igualmente se aplica también, ¿no?, a las condiciones de trabajo, que no pueden ser muy onerosas, porque digamos que ya existe aquí una duda acerca de si en realidad le está apoyando a través de una serie digamos, de pagos, o en realidad se está reemplazando por un concepto remunerativo, ¿no? El principio de la buena fe también, digamos que es un principio ya que se reproduce en otros sectores del derecho. Las partes deben actuar de manera leal, respetando determinados valores como la honradez, lealtad, confidencialidad, es decir, respetando la buena fe uno del otro. Esto lo vemos en el Código Civil, artículo 1362, ¿no? Estos principios que estoy mencionando están, digamos, en el libro de Américo Pla Rodríguez, esta división. Otros autores, como el que hemos también puesto de referencia, Sergio Gamonal, mencionan un principio también propio del derecho colectivo, que es el principio de la libertad sindical. Eso también lo vamos a ver ya cuando abordemos el tema de los derechos colectivos, ¿no? Pero digamos que muy pocos autores tratan dentro del tema de los principios del derecho del trabajo al principio de la libertad sindical, que es propio de un derecho colectivo, ¿no? Pero es importante conocerlo, ¿no? Porque digamos que este principio de la libertad sindical, para algunos autores, es el principio madre del derecho colectivo. Justamente el derecho sindical va a formar, digamos, todos los derechos de esta rama colectiva, ¿no? También al derecho de huelga, el tema de los convenios colectivos. Libertad sindical se ha visto mayormente en su sentido estático, ¿no? Esto es eh, como digamos, un principio mediante el cual se debe insertar, ¿no? Mejor dicho, con que el trabajador tiene la posibilidad, ¿no?, o la libertad de poder integrar, ¿no?, un sindicato o poder salirse también de él. También debe referirse a un aspecto, digamos, dinámico, que es justamente la actuación del sindicato, ¿no? O sea, no solo está en el hecho de que se debe formar o no se debe formar un sindicato, o de estar o no estar dentro de un sindicato, sino que también está referido a su parte dinámica al hecho de actuar, del actuar del sindicato, es decir,
y esto ya se está relacionando con el tema de la huelga, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve un sindicato si no se puede hacer huelga? Entonces, estos derechos, digamos, están muy unidos. El derecho de huelga, el derecho, digamos, para realizar convenios, ¿no? Colectivos y también la libertad sindical. Pero la madre de estos derechos es justamente la libertad sindical. Principio de no discriminación. También menciona el doctor Américo Pla, que lleva a excluir todas aquellas diferenciaciones que colocan a un trabajador en una situación inferior o más desfavorable que el conjunto, sin ninguna razón válida o legítima. En este aspecto, este principio actúa en nuestro ordenamiento jurídico laboral cuando en los actos de hostilidad, por ejemplo, ¿no? La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Eso lo vemos en el artículo 30, inciso F de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y también tenemos una ley específica en nuestro ordenamiento jurídico, que es la ley 27270, ¿no? O 27270, modificado por la ley 26772, que es la ley contra actos de discriminación. A diferencia de otros países que no tienen, digamos, esta ley expresa, ¿no? Y tienen que ser, digamos, supletoriamente reguladas por los jueces, ¿no? Bueno, no sé si ya estamos con el tiempo. A ver, 4:34. Sí, básicamente ese es el tema, un panorama, ¿no? de los principios del derecho del trabajo, que me he referido no solamente a estas dos lecturas que hemos dejado, ¿no? De Sergio Gamonal y Américo Pla, sino que debe ser complementado por otras lecturas, ¿no? Básicamente complementado a través de la lectura del doctor Jorge Rendón Vázquez. Y bueno, incidir también en este aspecto de que los principios del derecho del trabajo actualmente y a partir de los años 90 han sido muy, digamos, atacados por la corriente flexibilizadora del derecho del trabajo. Y que, como hemos visto en la sesión pasada, ¿no? A través de un recorrido histórico que ha tenido esta flexibilidad laboral, ¿no? Que digamos que retoma, ¿no? Digamos, a través del neoliberalismo, la idea de la libertad, de la contratación, ¿no? Pero que, si bien esto ha sido retomado de ideas del siglo XVIII, como Adam Smith, David Ricardo, hay que mencionar que, bueno, una especie de crítica, ¿no? Que Adam Smith en realidad no era un partidario abierto de este liberalismo. Él incluso mencionaba que los empleadores básicamente, y hacía una crítica, ¿no? Que tienen un afán de lucro y que en ciertos casos el Estado debería intervenir. Y él manifiesta una serie de casos, ¿no? Pero que esto ha sido desdibujado por la corriente neoliberal, mediante el cual simplemente se conlleva una serie de eliminación, ¿no? de normas protectoras del derecho del trabajo, o también denominado el derecho del trabajo clásico. Y entonces, en mi, digamos, yo puedo entenderlo como esto, como una ideología, pero en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Es decir, como lo entendía Marx, una ideología que es, digamos, un aspecto engañoso, ¿no? Unas ideas engañosas que no tienen que no se plasman en la realidad, frente a unas ideas que también lo utilizaba Marx, ¿no? Es decir, la ideología como un concepto neutro, también lo utilizaba Marx, según el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y entre otros autores, ¿no? Que han interpretado el concepto de ideología de Marx. También digamos que la ideología puede tener un concepto neutro o también denominado por algunos un concepto político. Entonces, si esta ideología tiene su relación también con los principios del derecho del trabajo, en la medida que no solo va
a proteger, digamos, el estado normal de las cosas, sino que también los principios van a poder ser utilizados por las clases menos protegidas para poder defender sus derechos, ¿no? Entonces, esto ya es una, digamos, una interpretación ya que hago también en base a las lecturas del doctor Jorge Rendón Vázquez, ¿no? Que como mencioné al inicio, estos principios del derecho del trabajo, me quedan 2 minutos, ya, sí, ya estoy acabando. Estos principios del derecho del trabajo justamente está relacionado con y tiene sus fuentes en la ideología de cada sistema, digamos, político, económico, ¿no? Pero también surgen, digamos, otros principios que pueden, digamos, defender a las clases, en este caso las clases trabajadoras. Y justamente este conflicto entre las clases sociales es donde se manifiesta el derecho del trabajo como un derecho del trabajo en constante dinamismo, ¿no? Que no puede ser, eh, um, o muy dificultosamente podría ser reunido bajo una sola legislación, como se pretende, ¿no? A través de la Ley General del Trabajo. En realidad, el derecho del trabajo es muy dinámico y es muy difícil, o casi imposible, ubicarlo bajo una sola normativa y permanente, ¿no? Bueno, aquí termina mi exposición, ¿no? Para más o menos hacer luego una serie de reflexiones con los compañeros. Muchas gracias.